Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el pensamiento de Constantino Ponce de la Fuente. Así, un teólogo español del siglo XVI, un personaje fascinante. Exacto. Y nos vamos a centrar en sus ideas sobre el papel del magistrado civil. Interesante. ¿Y qué fuentes usaremos para esta inmersión? Pues principalmente dos de sus obras, la Confesión de Fe Cristiana y su Catecismo Cristiano. Dos textos clave para entender su pensamiento. Sin duda. Y para ti, que nos escuchas y te interesa este tema, te aseguro que este viaje nos va a revelar algunas conexiones sorprendentes entre gobernanza y fe. Conexiones que, a pesar de ser de hace siglos, todavía resuenan hoy en día. Exactamente. Vamos a desmenuzar sus ideas sobre la función del poder político y dónde están sus límites, todo desde una perspectiva bíblica cristiana. Una perspectiva muy particular, sin duda. Y para empezar, es importante recordar el contexto histórico de Ponce de la Fuente. Claro, él estuvo vinculado al movimiento protestante en Sevilla. En un momento crucial de la historia de España, en pleno siglo XVI. Exacto. Sus escritos son una ventana a los debates teológicos y políticos de la época. Una época convulsa, llena de cambios y tensiones. Sin duda. Entender ese contexto nos ayudará a comprender mejor su pensamiento. Totalmente. Y nuestra misión en esta inmersión es entender cómo Ponce de la Fuente veía al magistrado civil. O sea, a las autoridades políticas y judiciales no, Eso es, para él no era una institución meramente humana. sino que tenía un origen divino. Exacto. Él lo veía como una institución ordenada por Dios. Vaya. ¿Y eso? ¿Dónde lo podemos encontrar en sus escritos? Lo dice explícitamente en su Catecismo Cristiano. Dice, y cito textualmente, la Iglesia cristiana, entendemos al magistrado civil como una ordenación de Dios. O sea que el magistrado no está ahí por casualidad. No, responde a un plan divino, Interesante. Y para explicar esta idea, usa una metáfora muy gráfica. la del cuchillo. El cuchillo. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a la espada de la justicia que Dios entrega al magistrado. Ah, ya entiendo. Es una imagen muy potente. Sí, simboliza la autoridad y la responsabilidad que Dios le confiere. Claro, el magistrado tiene el poder de impartir justicia. Pero ese poder proviene de Dios, no es un poder arbitrario. Entonces, según Ponce de la Fuente, ¿para qué le da Dios esa espada al magistrado? Para varias cosas. En primer lugar, para mantener la paz y el orden. Lo que llama la República Cristiana. Exactamente. En segundo lugar, para defender a esa república de sus enemigos. Ya sean internos o externos. Correcto. En tercer lugar, para castigar a quienes hacen el mal. Y así proteger a los inocentes. Eso es. Y por último, para recompensar a las personas virtuosas. O sea, las funciones básicas de cualquier gobierno. Sí, pero con un origen y un fin que van más allá de lo terrenal. Que todo esto al final tiene una meta espiritual. Tal cual. Ponce de la Fuente lo deja claro, todo para adelantamiento del reino de Cristo y de su gloria. Es decir, que el gobierno civil, en última instancia, debe servir a Dios. Exactamente. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué deberes tenemos nosotros hacia esa autoridad? Si el magistrado es una figura establecida por Dios, debemos obedecerle siempre. Esa es la cuestión. Y Ponce de la Fuente nos da una respuesta muy clara. ¿Y cuál es esa respuesta? Que sí, que debemos obediencia al magistrado. ¿Ya? Pero sin límites. No sin límites, hay un límite fundamental. ¿Y cuál es ese límite? La ley de Dios. Claro, nuestra primera obediencia es a Dios. Exactamente. Ponce lo dice así. Mientras no mandare cosa contra la voluntad de Dios y su palabra. O sea que si el magistrado ordena algo que va contra la ley de Dios, no estamos obligados a obedecer. Así es. En ese caso, prevalece nuestra conciencia cristiana. Es como dice la Biblia, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente. Y esto es muy importante porque pone un límite al poder del Estado. Un límite basado en la ley de Dios. Y en nuestra conciencia informada por esa ley. Ya veo. Entonces, para Ponce de la Fuente, la obediencia al magistrado no es absoluta. No, está condicionada a que sus órdenes no contradigan la voluntad de Dios. Y eso se aplica también si el magistrado no es cristiano. Esa es otra pregunta interesante. Y Ponce de la Fuente también nos da una respuesta. ¿Y qué dice? Dice que sí, que debemos obedecer incluso al magistrado infiel. Infiel. Se refiere a un gobernante que no es cristiano. Exactamente. Dice que debemos sumisión aunque sea infiel. Siempre y cuando, claro, no nos mande algo contrario a la ley de Dios. Por supuesto. Ese límite siempre está presente. Eso es muy interesante.
Parece que Ponce de la Fuente está reconociendo la legitimidad de la autoridad civil, independientemente de la religión del gobernante. Sí, aquí se ve la influencia de San Pablo. Ese es San Pablo. Sí, en la carta a los romanos, Pablo dice que debemos someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Ah, claro, es el famoso pasaje de Romanos 13. Ese mismo. Y Ponce de la Fuente se basa en ese principio. Ya veo. Entonces, para él, el magistrado, sea no cristiano, actúa como ministro de Dios para el bien común. Y por eso debemos obedecerle, excepto cuando nos pida algo que vaya contra nuestra fe. Interesante. Y ahora, me gustaría que habláramos de la relación entre el magistrado civil, la ley divina y la iglesia. Claro. ¿Cómo veía Ponce de la Fuente esa relación? Él tenía una visión de una comunidad cristiana integral. Lo que llamaba la República Cristiana. Exacto. Donde lo civil y lo religioso no estaban separados. Como si ocurre, en cierto modo, en la actualidad. Sí, en el mundo moderno tendemos a separar la iglesia y el Estado. Pero en la época de Ponce de la Fuente, esa separación no era tan clara. No, para nada. Él veía ambos ámbitos interconectados, Bajo la autoridad última de Dios, claro. por supuesto. Pero, ojo, eso no significa que no distinguiera entre el gobierno civil y el orden eclesiástico. Claro, él reconoce que son cosas distintas. Lo dice explícitamente. Aunque en la iglesia cristiana sean diferentes los oficios del magistrado y del ministro de la palabra, como también son cosas diferentes el gobierno de la política y el orden eclesiástico. Es decir, que el magistrado no es un sacerdote. Ni el sacerdote es un gobernante. Cada uno tiene su función. Pero ambos actúan dentro de la misma esfera. La esfera de la República Cristiana. Gobernada por Dios. Exactamente. Y aquí es donde entra en juego la figura del magistrado cristiano. ¿Qué papel juega el magistrado cuando es un creyente? Para Ponce de la Fuente, ahí la cosa cambia. ¿En qué sentido? El magistrado cristiano, dice él, se convierte en cabeza de la disciplina eclesiástica. Cabeza de la disciplina eclesiástica. ¿Qué significa eso? Significa que tiene una responsabilidad especial en la iglesia. Pero no como un pastor o un sacerdote, ¿verdad? No. Su autoridad se limita a los asuntos externos. Ah, ya entiendo. Es como un guardián de la ortodoxia. Exacto. Debe velar por la pureza doctrinal y moral de la vida pública. ¿Y eso en qué se traduce concretamente? Ponce de la Fuente le da una gran autoridad. Dice que tiene la suprema autoridad para hacer poner en ejecución todo lo que al reino del Señor y al adelantamiento de su gloria se hallara pertenecer. No solo en lo que toca a la política humana, más también y principalmente en lo que toca al divino culto. Maya, eso es mucha responsabilidad. Sí, el magistrado cristiano tiene que asegurarse de que todo, tanto en la vida civil como en la religiosa, se haga para la gloria de Dios. Ya veo. Entonces, para Ponce de la Fuente, hay una sola jurisdicción en la iglesia. La jurisdicción de la palabra de Dios. Y el magistrado cristiano es el encargado de hacer cumplir esa ley divina. Exactamente, lo dice así. En la iglesia de los fieles, más de una sola jurisdicción cuyas leyes son la divina palabra y las que con ella se conformaren, y el supremo juez en la tierra el magistrado cristiano. Pero ojo, que eso no significa que el magistrado pueda meterse en las funciones propias de los pastores. No, para nada. Él no puede predicar ni administrar los sacramentos. Su función es más bien la de proteger a la iglesia de las falsas doctrinas Y de la inmoralidad. y también de los enemigos externos. Exactamente. Tiene que ser un defensor de la fe. Un poco como Constantino el Grande, no. Sí, Ponce de la Fuente menciona a Constantino como un ejemplo. Y también a otros gobernantes cristianos, como Teodosio o Recaredo. Eran modelos de cómo un rey o un emperador podía usar su poder para servir a Dios. Sin invadir el terreno de la iglesia, claro. Por supuesto. Y ahora, para entender mejor todo esto, es importante que pongamos las ideas de Ponce de la Fuente en contexto. En el contexto del siglo XVI. Exactamente. En aquella época, la relación entre la iglesia y el Estado era muy distinta a la de hoy. Sí, no existía esa separación tan estricta que tenemos ahora. Tanto los católicos como los protestantes creían que los gobernantes debían proteger la fe. Y promoverla también. Claro. Y Ponce de la Fuente no era una excepción. Él también creía que el magistrado tenía un papel que jugar en la vida religiosa. Pero siempre dentro de unos límites. Los límites marcados por la palabra de Dios. Exactamente. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo resuenan las ideas de Ponce de la Fuente en la actualidad? Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Pero sin duda, su pensamiento nos invita a reflexionar sobre la relación entre la fe y el poder. Y sobre los límites de la autoridad del Estado. Y sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos cristianos. En un mundo donde la fe y la política a menudo chocan. Las ideas de Ponce de la Fuente nos ofrecen una perspectiva histórica valiosa. Una perspectiva que, a pesar de los siglos que nos separan, todavía puede iluminar nuestro presente.
y guiarnos en nuestra búsqueda de una sociedad más justa y más acorde con la voluntad de Dios, Una sociedad donde la fe y la razón puedan convivir en armonía y donde el poder del Estado esté siempre al servicio del bien común. y de la gloria de Dios. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.